Vale, empezamos. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Lorena Baquer. Soy una de las coordinadoras del máster de AMI de Medicina Estética. Y nada, hoy vengo un poquito a aclararos todo este follón que ha habido sobre el tema de los avales, los másteres propios. Llevamos tiempo con información falsa, vamos, no es verídica y que encima nos lía mucho, ¿vale? Entonces, este webinar en concreto es para aclarar ciertas cosas. Aún así, de antemano os digo que el servicio, bueno, AMIR tiene un servicio legal en el que tanto hayáis sido alumnos, vayáis a ser alumnos, si tenéis dudas, podéis poneros en contacto y ellos están abiertos a resolveros cosas que yo a lo mejor se me quedan un poco grandes por el hecho de que yo, no, yo soy médico, yo no soy abogada, ¿vale? Pero sí que hemos intentado darle una vuelta a todo porque nos parece muy fuerte lo que está pasando. Así que voy a empezar con una pequeña presentación, ¿vale? Porque es más fácil. A ver, esperar que... Vale, ¿lo veis? Espero que sí. Bueno, vamos a hablar sobre este aval falso que ha salido que utiliza el nombre de una normativa, que es el que regula a las clínicas, ¿vale? El aval falso e intereses ocultos. Al final, bueno, pues podéis imaginaros cuál es el interés que tiene este aval, pero que nos lleva a engaños. Yo pienso que se ha focalizado el intentar ir contra otros compañeros, ¿vale? En vez de intentar luchar contra el intrusismo que tenemos por parte de compañeros no sanitarios. Es decir, o sea, en clínicas tampoco, en esteticinas y en peluquerías al final, o con productos que no están legalizados. Tendríamos que focalizarnos más en esto, luchar más contra esto y no hacernos la puñeta entre nosotros cuando al final todos buscamos un bien común, que es formar a los médicos en esta materia para que puedan desarrollar sus clínicas y su ejercicio profesional. Y creo que todos somos compañeros. Bueno, lo que un poco poneros en contexto, pues la situación actual de la medicina estética, llevamos años pensando que iba a llegar a un techo, pero no llega. Yo llevo ya muchos años dedicándome a la medicina estética. En concreto, tengo una clínica desde hace 11. Entonces, yo he visto un poco el cambio. Y este cambio, yo conozco muchas clínicas que han abierto y yo creo que pocas o ninguna que haya cerrado, ¿vale? Esto quiero deciros que cada vez tenemos más usuarios. Al principio el perfil del usuario era mujer mayor y ahora no. Ahora tenemos mujeres y hombres y de diferentes edades, ¿vale? Según el perfil de la edad y el sexo, pues son más unos tratamientos que otros los que se vienen a hacer. Pero os digo que hay muchísimo trabajo. Yo al principio abría la clínica 2 tardes y ahora abro todos los días y algunos mañana y tarde, porque al final, pues, y no es porque sea yo, o sea, realmente os digo que la mayoría de compañeros con los que hablo están en la misma situación que yo. Y es porque esto está en aumento. Cuando empezamos habían 4 técnicas y 4 productos y ahora hay un montón de técnicas y un montón de productos, ¿vale? Entonces, que os relajéis, que realmente yo pienso que esto es algo que está aquí, que está creciendo, que sigue creciendo y que ha venido para quedarse y mantenerse, ¿vale? Va a formar parte de la vida saludable. Entonces, cada vez tenemos más centros y ojo porque hay muchos que son sin garantías legales. Entonces, esto sí que es importante, que allá donde trabajéis o donde vayáis, que os den una seguridad, que esté dado de alta y que, por supuesto, tenga el registro sanitario. ¿Vale? Entonces, aquí os planteáis mucho, sobre todo los que estáis iniciando en esto o que pretendéis apuntaros al máster. ¿Qué hago? ¿Esto ya ha llegado a su tope y va a caer o va a seguir adelante? Yo os digo que yo no veo que vaya a caer, al contrario, va a seguir adelante y se está estabilizando. Eso sí que es cierto, pero es que hay muchísimos pacientes, ¿vale? Y fuera de que haya mucha competencia, es que somos necesarios todos. Entonces, sí que si quieres o estás buscando una vía de salida, pues para dejarte las guardias, para mejorar tu calidad de vida, yo os digo que a mí fue lo que me permitió todo esto. Yo soy anestesista y me permitió un poco, pues, mejorar mi calidad de vida y mis condiciones y dejarme las guardias, ¿vale?
Entonces, si queréis apostar por la medicina estética, os digo que es un camino muy bonito, que os va a dar muchas alegrías y no solo en el tema económico y en el horario laboral, os va a dar alegrías también a nivel profesional, ¿vale? Aunque al principio pensemos que es un tema muy banal, no lo es, ¿vale? Yo como anestesista os lo puedo decir. Vale, os están diciendo que necesitáis unos avales para trabajar de médico estético. Esto no es verdad, ¿vale? Tú puedes trabajar de médico estético siendo médico con titulación homologada, ¿vale? No necesitas ningún aval de ninguna sociedad privada y no necesitas pertenecer a ninguna sociedad privada. Yo no sé, en otras especialidades, por ejemplo, yo como anestesista, yo pertenezco también a la SEDAR y a la SED, pero pertenezco porque quiero, porque son sociedades que me aportan pues un congreso, me aportan formación, me aportan la revista mensual donde yo me puedo ir actualizando de forma fácil, pero es como si me quiero apuntar a la suscripción del Ola o del Telva o de lo que a mí me interese, pero no es obligatorio para ejercer, ¿vale? No es obligatorio para ser médico estético, pertenecer a ninguna de estas sociedades. Es más, os digo que yo no pertenezco a la SEME y soy médico estético desde hace un montón de años. Pertenezco a la SEMAL. ¿Por qué? Porque en su día me pareció más interesante. Esta sociedad me aportaba más a nivel científico, que a mí particularmente la parte de la longevidad es lo que más me gusta, y entre las dos sociedades pues decidí asociarme a esta, pero porque yo quise, estuve años sin ser de ninguna sociedad. Si me interesaba ir a los congresos, pagaba lo que tocaba y punto, ¿vale? Lo que pasa es que hay sociedades que están utilizando esto como para obligaros, ¿no? Os dicen que si no tenéis el aval y no pertenecéis a la SEME, no podéis ser médicos estéticos. Esto es totalmente falso. La ley solo exige que tengas el título de médico, que estés colegiado y que cumplas la normativa, que el centro sanitario donde tú ejerzas esta profesión cumpla la normativa sanitaria. Ya está, no necesitáis nada de lo demás, ¿vale? No es una especialidad MIR, y esto lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, es una especialidad privada y sabemos que las especialidades MIR son públicas. La medicina estética no se ejercita en la pública y por lo tanto no es vía MIR. Lo tenéis en el Real Decreto que podéis confirmarlo. No necesitamos ni residencia, ni estancia hospitalaria, ni oposición, ni el examen MIR, ni nada. La única condición para ser médico estético es ser médico colegiado. En mi época no te exigían casi ni formación directamente porque no existía, ¿vale? Ahora sí, ahora gracias a Dios, y también os digo que me parece fenomenal, creo que tú no puedes ejercer algo en lo que no te has formado porque nosotros durante la carrera los temas de medicina estética es que ni los vemos. De hecho, cuando empecéis el máster todos me decís lo mismo. Es que estoy agobiado con los productos, es que no conozco las técnicas. Tranquilos, los vais a conocer y para eso tenéis el máster con un montón de horas prácticas, con un montón de horas teóricas para que tengáis habilidad y estéis sueltos cuando vayáis a ejercer. Ahora sí que es verdad que nos exigen esta formación para poder asegurarnos, ¿vale? ¿Qué requisitos necesitáis legalmente? Pues el título de medicina, ¿vale? Estar colegiados en un colegio oficial de médicos, el seguro de responsabilidad civil profesional y aquí es donde os van a pedir que demostréis que tenéis una formación, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no nos van a querer asegurar. Antiguamente sí, pero ahora ya no, ¿vale? El alta o bien de autónomo o bien, o sea, de autónomo o ahora no me sale, el que tenemos en el colegio, la mutual médica, por ejemplo, que es la que tenemos en Alicante, o un contrato laboral. Tú puedes ser autónomo o con contrato, como tenéis en los hospitales, ¿vale? Y luego sí que nos exige, según comunidades, esto ha ido cambiando, porque lo que se está intentando desde los colegios de médicos es que haya, pues que la gente que se dedica a esto esté formada, ¿vale? Aparte de que tengamos la carrera, que tengamos una pequeña formación específica en la materia y que no pasen pues ciertas cosas que estaban pasando antes, ¿vale? Tema de intrusismo, tema de profesionales que no estaban formados y entonces no sabían ni cómo, ni dónde, ni lo que pinchaban y entonces al final había muchas complicaciones. Entonces ahora sí que según comunidades exigen que tengas unas prácticas acreditadas, ¿vale? Pero esto ya os digo que esta normativa la rige cada comunidad, ¿vale? Entonces, que la verdad sobre la U48, el aval U48, sinceramente no sé ni lo que es, porque eso es algo que se han inventado o que han creado, como si yo quiero crear el aval Lorena Baquer, pues exactamente lo mismo, ¿vale?
La U48 es una normativa que existe para autorizar a los centros sanitarios. Son unos requisitos, tú te registras a nivel del portal de sanidad cuando tú quieres dar de alta tu clínica y te exigen una normativa. Pues mira, que el baño mida no sé cuánto, que el acceso a minusválidos sea tanto, que tengas los extintores colocados en tal sitio, que los consentimientos tengan la revocación, que lo de echar las agujas esté a la vista. Hay ciertos requisitos técnicos y administrativos de dimensiones del centro, de la ubicación, etcétera, que eso, Sanidad va, te hace una inspección y entonces te da la autorización de centro sanitario. Y eso es la U48, que es lo que rige los centros sanitarios para medicina estética, ¿vale? No es un aval privado, ni un sello de calidad, ni absolutamente nada. Es lo que tú necesitas para abrir una clínica. Si tú al final trabajas para otra clínica, tú no necesitas la U48. La que necesita la U48 es la clínica donde tú vas a trabajar, ¿vale? Y esto lo ejerce la consellería de cada comunidad, ¿vale? Y cada una estipula su normativa, que también cambia un poco de unas a otras. Yo siempre os digo, cuando estamos en el máster, que si vais a abrir una clínica y vais a alquilar un local, esto siempre os lo digo antes, hablad, hay una serie de ingenieros que se dedican sobre todo a ayudaros a conseguir estas autorizaciones, ¿vale? Entonces, id con ellos antes de alquilar el local porque no todos los locales cumplen la normativa que nos exige la U48. Entonces, antes de que os metáis en un alquiler que luego nos sirva en la clínica, vais con estos ingenieros, estas agencias que son específicas para abriros la clínica y que ellos os digan, porque a lo mejor la distancia que hay entre X y X no lo cumple, o el cuarto de baño, o la ventilación, diferentes cosas que nosotros no sabemos porque al final somos médicos, ¿vale? Pero ya os digo, esto es una normativa para autorizar centros sanitarios, no para autorizar médicos a ejercer una profesión. El aval no tiene nada que ver, lo que pasa es que han puesto aval U48. Entonces esto es un marketing muy bueno, pero no deja de ser un marketing, ¿vale? Diferencias entre las diferentes comunidades. Ya os digo que a lo largo de estos últimos años, las comunidades que son las que se van a encargar de vigilar que los médicos trabajemos en las condiciones que toca y lo hagamos con toda la seguridad que corresponde al tratar a pacientes, ¿vale? Cada consejería va a hacer una serie de normativas en cuanto a la medicina estética. Entonces, por ejemplo, Andalucía te exige que tengas hace nada del 2024, un máster universitario con prácticas presenciales acreditadas, ¿vale? Por ejemplo, el máster de AMIL tiene un montón de horas, cumple más de las horas que te exigen de prácticas presenciales acreditadas. Entonces, si vais a hacer este máster o cualquier otro, lo que tenéis que fijaros si vais a trabajar en Andalucía es que tenga esto, prácticas presenciales acreditadas. En Castilla-La Mancha, hasta el 2008 había una normativa que te exigía, bueno, en el 2008 salió Universitario en Medicina Estética, un título universitario, y luego se ha actualizado y están actualizándolo todavía con una serie de requisitos, pero va un poco dentro de lo mismo que Andalucía. En Murcia todavía no hay nada, pero se está generando. Al final todos van hacia lo mismo, hacia que te exijan que tengas una formación, pues máster, ¿vale? Que normalmente te exigen que tengas prácticas. Sí que es cierto que la normativa en general para tú darte de alta en tu clínica, para pinchar botos, para tener toxina, para ser depósito de medicamento de toxina botulínica que te tienes que asociar con una farmacia, este papeleo que lo haces a nivel de sanidad, lo haces junto con la farmacia, se te exige el título de medicina y se te exige que tú acredites que tienes o sea, habilidad que has pinchado toxina, ¿vale? Actualmente, con las prácticas que hacéis en los másteres, sobre todo, por ejemplo, nosotros en AMIR podemos acreditar que hacéis un montón de prácticas con toxina botulínica, por lo tanto ya está. Yo, por ejemplo, en mi época lo acredité porque al ser anestesista yo pinchaba toxina en la unidad del dolor. O sea, imaginaros en aquel entonces cómo ha cambiado todo esto, ¿vale? Pero actualmente es el único requisito así específico. En Murcia, pues todavía no ha salido, pero están preparando un poco, pues esto, cómo lo van a concretar. Pero al final pensamos que todos van a ir hacia que tengas un máster, ¿vale? Y ahora, primero, formaros con garantías, ¿vale?
Otro tema importante es lo del título, lo del título propio, ¿vale? Solo en medicina estética solo existe título propio, no título oficial. Título oficial sería si existiese una especialidad vía MIR, pero como no existe, esto es una especialidad privada, solo pueden ofertarse título propio de una universidad, ¿vale? Para que lo entendáis, que tampoco se engañen con eso, que no hay ninguna diferencia en medicina estética entre los que os dicen que es título propio y los que os dicen que es título oficial. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Sobre todo lo que quiero que penséis es que al final no dependéis de ningún aval privado, tenemos que basarnos lo que dice la ley y lo que dice la ley es lo que yo os he dicho. Actualmente tenéis que ser médicos, estar colegiados, tener el seguro de responsabilidad civil y demostrar en algunas comunidades que habéis realizado una formación específica con prácticas, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en AMIR tenemos el título propio que está avalado por la UDIMA y ya está. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias porque esto es un poco lo que quería aclarar. No es un tema muy extenso, pero sí que habían 3 puntos muy importantes que quería que quedasen claro, ¿vale? Solo necesitáis eso, ser médicos, estar colegiados, el seguro, bueno, eso sí, estar dados de alta de autónomo o contratados, ¿vale? Pero esto es para trabajar en general, ¿vale? Y en algunas comunidades tener un máster o una formación en medicina estética con prácticas acreditadas. Lo del aval, esto ya es, ya os lo he dicho, marketing puro. Pertenecer a una sociedad, esto es optativo, esto es si tú quieres pertenecer a una sociedad, pero porque esta sociedad te aporte algo. Al final pensad que las sociedades son privadas y que al final lo que hacen, lo que te tienen es que aportarte algo para que tú te quieras apuntar a esta sociedad. ¿Y qué te tienen que aportar? Pues para mí es fundamental en medicina algo científico, ¿vale? Entonces yo me apunto a las sociedades que como anestesista, pues la SEDAR o la SED, me aportan y es lo que yo busco, y como médico estético estoy en la SEMAL porque me gusta mucho lo que aportan, los artículos que presentan y las formaciones que dan. Entonces, cada uno decide a qué sociedad quiere apuntarse, como si no queréis apuntaros a ninguna sociedad, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda, queréis preguntarme alguna cosa. ¿Os ha quedado claro? Buenas noches. ¿Cuántas son las horas obligatorias de práctica? Las de Andalucía exactamente no me las sé, pero no son excesivas, ¿vale? De todas formas, lo que te exigen al final es que tengas prácticas acreditadas. Nosotros tenemos muchísimas, te sobra, vamos. En el máster nuestro te sobran, pero yo creo que en general en todos los másteres, porque no tiene sentido hacer un máster con prácticas que no superen la normativa que ya está establecida. Ah, me están diciendo que no hay unas horas en concreto, simplemente que tengas prácticas acreditadas. En la toxina, por ejemplo, tampoco te exigen un número de, te hablo ya de sanidad, ¿eh? Aquí sí que te estoy hablando de sanidad. Para darte de alta como depósito del medicamento, en este caso de toxina, en tu clínica, te exigen que tú demuestres que sabes manipular toxina y tratarla y, por supuesto, mantenerla. Te van a exigir un mantenimiento. A ver, muchas gracias. Totalmente de acuerdo con el punto que comentas. Una sociedad médica tiene sentido porque aporte conocimiento científico. Yo es que siempre lo he tenido súper claro. No sé si ya me conocíais de antes, pero a mí me gusta mucho la base científica, siempre. Entonces, considero que ya que yo voy a pagar por pertenecer a una sociedad científica, me tiene que aportar esto y me tiene que ayudar, porque al final veréis que el día a día te lleva a muchas horas de técnicas, ¿no? De realizar tratamiento en directo. Y las horas de estudio son menos. Entonces, yo necesito que me lo den mascado. Entonces, mascado, pues o hacéis másteres o hacéis cursos o en las sociedades, pues nos mantienen un poco al día con las revistas y con los artículos y luego con los cursos que ellos van ofertándote. Por eso, elegid la sociedad que penséis que más os va a aportar o que más os va a ayudar en lo que vosotros pensáis. ¿Más dudas que tengáis? Pero cuantas más prácticas tenga el máster, mejor,
Por supuesto, cuanto más prácticas tenga, a ver, pero ya no es porque os acrediten o no, es por el hecho de la habilidad que vais a coger vosotros y la seguridad. Yo os digo que el primer día que te enfrentas a un paciente tú solo, pues si tienes muchas prácticas hechas detrás y sobre todo hechas acompañadas de un profesor que se dedica a esto en la práctica habitual, pues os va a hacer que os sintáis muchísimo mejor, va a ser mucho más fácil, ¿eh? Entonces sí que os recomiendo pues eso, que busquéis. Yo creo que tenéis que buscar másters que tenga pues muchas prácticas con pacientes reales, que no solo miréis, que vosotros pinchéis, por supuesto, porque ver, y esto no le decís mucho, es cuando te vemos a ti, es muy fácil, pero luego cuando te pones, como todo, es que si tenéis otras especialidades, yo veía intubar y decía, esto es facilísimo, pero cuando me tocó intubar a mí o cuando me ha tocado intubar una vía difícil, ya no lo he visto tan fácil. Perdonar, que es que no sé qué ha pasado por fuera y están. No sé si tenéis más dudas. Si queréis preguntarme algo más. ¿Lo has aclarado muy bien? Vale. De todas formas, podéis contactarnos cuando queráis, si tenéis dudas, si queréis saber más. A mí al final es que me da mucha rabia que nos intenten engañar y pienso que están focalizando donde no deben. O sea, yo creo que la lucha no tendría que ser entre nosotros, ni entre los diferentes másteres. Yo, por ejemplo, soy coordinadora de un máster y, por supuesto, estoy encantada de que os apuntéis a mi máster y considero que es de los mejores, pues porque le dedicamos mucho tiempo y porque yo quiero que sea de los mejores, ¿vale? Yo y todos mis compañeros, o sea, estamos muy metidos en esto, pero yo considero que todos pensarán lo mismo de los suyos. Creo que el foco no debería ser entre nosotros, la lucha no debería ser entre nosotros porque deberíamos, al contrario, generar una comunidad y ayudarnos y luchar contra lo que realmente es importante, que es el intrusismo o gente que está haciendo cosas, barbaridades, que luego tenemos que resolver en las clínicas y pues eso, con poca evidencia científica, mal hecho y con una serie de complicaciones. Tendríamos que poner más el foco ahí y no el foco en engañarnos entre nosotros. Esto a mí me parece mal, sinceramente. No sé si os ha quedado claro. Si alguien quiere preguntar algo. Bueno, os agradezco muchísimo que estéis a estas horas, que sé que ya el día ha sido largo. Soy médico extranjera y la desinformación en mucha. Esta semana casualmente estuve eligiendo máster y me a una sociedad y me dijeron que necesitaba hacer uno acreditados con ellos. ¿Ves? Es que al final no es así, es que no es verdad. Y me imagino ya cuál es la sociedad. No voy a decirla porque no, pero, pero no es así, no es así. La verdad es lo que yo te acabo de contar. ¿Por qué? Porque si no, luego tendría que hacer al menos 2 cursos. Es que no es verdad, es que es falso totalmente. Con ellos para luego así poder trabajar como autónoma. No, no es así. Mira, es más, yo te digo, yo soy autónoma. Y yo cuando empecé a ejercer, ya os digo que yo estudié un máster que no tenía prácticas. Eso sí que os digo que fatal. Lo que pasa es que tuve la suerte de que al ser anestesista, pues tengo compañeros plásticos y me acoplé a una amiga y compañera que me dejó hacer prácticas en su clínica y gracias a ella, agradecida eternamente, pues me sorté. Yo sabía pinchar por anestesista, pero no pinchar estas técnicas. Entonces yo aprendí con ella, ¿vale? Realmente. Y me apunté a un máster pues para aprenderme todo lo demás, ¿no? Los materiales y demás. Pero en ningún momento me han exigido nada de lo que estás diciendo y sigue sin exigirse por lo que yo os acabo de explicar, ¿vale? Mira, aquí os dejan un enlace sobre una noticia donde lo explica todo lo que yo he explicado perfectamente, ¿vale? Entonces, en Cataluña se puede empezar a trabajar mientras esperamos el título. Puedes empezar, necesitarías como el certificado, ¿vale? Que te dan que has pasado todos los exámenes, todo, vamos, que tienes aprobado el TFM, los exámenes, las exigencias del máster, pero con el certificado que te da la universidad, con eso ya puedes empezar a esperas del título. Pero sí, tienes que hacerte el seguro de responsabilidad civil
y darte de alta, o bien en la mutual, o bien en el régimen de autónomo, o si te contratan, pues ya está, contratada. No sé si tenéis más dudas. Nosotros, por ejemplo, las prácticas las tenemos acreditadas, entonces, pues os lo podemos aportar también si os lo exigen, pues para el seguro, sobre todo. Ya os digo que son los seguros los que últimamente están poniendo un poco más pegas, pero simplemente lo que os exigen es que tengáis formación y ya está, y que la podáis acreditar. No sé si queréis preguntarme algo más. Y además, a mí es que me parece bien que se regule todo esto y que se exijan ciertas cosas, pero lo que se exige me parece correcto. Ahora que nos engañen con información que no es correcta, no, ¿vale? Ya os he dicho lo que os hace falta para trabajar como médico estético. Pues chicos, si no tenéis más dudas, os dejo que descanséis, que sé que todos hemos tenido un día largo y las horas son ya para descansar un poquito. Así que, una vez más, muchas gracias por estar aquí todos escuchándome. Y si tenéis dudas, queréis cualquier cosa, os podéis poner en contacto conmigo, ¿vale? Yo, en cuanto pueda, os contesto. Podéis poneros en contacto a través de Amir, ¿vale? O si queréis por Instagram, yo soy doctora Baquer. Me buscáis y me preguntáis lo que queráis. Y ya os digo que si os quedan más dudas, yo no soy abogada, pero en Amir tenemos unos abogados magníficos que os pueden ayudar con cualquier duda, ¿vale? Y eso, sobre todo, pues eso, que no nos engañemos entre nosotros y que no dejemos que nos engañen, ¿vale? Un beso muy fuerte a todos y yo espero veros, si no es en el máster, en cursos, congresos y demás, y compartir esta profesión que es súper bonita. Un beso. Buenas noches, chicos.